Hola amigos de Cine Efervescente, ¿cómo están? Bienvenidos a Cachaza Cinema, un viaje embriagador por el cine brasilero. Hoy tenemos la dicha de hablar de una de las películas más importantes del 2025, nominada a los Oscars, que es Aún estoy aquí, I'm Still Here, de Walter Salles. Así que vamos con la intro y ya nos vemos. Bienvenidos a Cine Efervescente, una dimensión atemporal tan refrescante como el cine. Sírvete una bebida y acompáñanos a surcar este espacio lleno de nostalgia retro y el hype de la actualidad. Aún estoy aquí es una película de drama biográfico político, es del año 2024 y pues es dirigida por Walter Salles y pues es un guión de Murilo Hauser y Héctor Lorega, pero pues está basado en el libro de Aún estoy aquí o I'm Still Here de Marcelo Rubens Paiva, que pues la historia como tal, pues digamos que está basado en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, que pues su padre fue el diputado exiliado Rubens Paiva, que pues murió durante la dictadura militar de Brasil en 1971. También pues su madre Eunice, que fue una persona que finalmente después de la muerte de Rubens Paiva pues se puso en esta lucha constante por derechos de las personas que murieron o que pues sufrieron desapariciones, etcétera, etcétera, dentro de todo este margen dictatorial. Digamos que la película fue producida por Martín de Clermont Torrente, Rodrigo Teixeira. Su música fue por Warren Ellis. Tenemos protagonistas como Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Celton Melo, Daniel Dantas, bueno, pues, entre otros, porque son bastantes personajes aquí. Esta película pues es de 135 minutos y pues digamos que su distribución fue por Sony Pictures Releasing, y pues ya para el tema de recaudación, box office, el director y todo, pues vamos con Arnold ahí. Listo. I'm still here, aún estoy aquí, ainda estoy aquí. Como bien se presenta, es un drama biográfico con tintes políticos. Aquí esto va a ser una conversación muy íntegra porque aquí podemos empezar a hablar de si el cine es político de por sí o no, debería ser político. Y esto nos lleva a que actualmente, a día de hoy, en Estados Unidos lleva una recaudación de $4.264.095, que es una cantidad enorme para una película brasileña con estreno limitado. E internacionalmente 27 millones, de los cuales 1.3 van nomás de apertura en Brasil, con un total de 18 millones. ¿Cuánto cuesta la película? Pues aproximadamente estamos en una carrera de los Oscars, donde el presupuesto está poniendo en alto lo que es la calidad. La película cuesta nomás 1.5 millones de dólares, lo que lo hace un presupuesto extremadamente bajo frente a producciones de alto calibre como de Hollywood. Y hay otras películas que también han mantenido esa misma estética. The Brutalist, 10 millones, Anora, 6 millones, y esta 1.5. Y se convierte en la película brasileña más taquillera desde la pandemia. Ahora, para hablar por parte del director, hablamos de un director que empieza su carrera como guionista, director, productor y también es piloto automovilístico y realizador. Su obra más notable, quizá la más reconocida, ha sido Central do Brasil, Diarios de Motocicleta y Aún estoy aquí. Él lleva una carrera prestigiosa, nominación a Mejor Película de Habla Inglesa en los Globos de Oro, donde gana con Central do Brasil, premios BAFTA a Mejor Película de Habla Inglesa con Central do Brasil y Diarios de Motocicleta. En el Festival de Cannes, también un premio del jurado ecuménico de Diarios de Motocicleta. Festival Internacional de San Sebastián, que lleva el premio del público con Central do Brasil, premio de la juventud, misma película, y premio de la audiencia del 2004 con Diarios de Motocicleta. Por último, mejor película iberoamericana
la realiza con O Primeiro Dia en el 2000 para el premio Ariel, y otros premios ha sido el Oso de Oro en el Festival de Berlín de Central do Brasil en 1998. Lleva una larga trayectoria, hablando de su filmografía. Japão, Un Viagem no Tempo, Kurosawa, Pintor de Imagens, Franz Krayev, o Poeta dos Vértigos. Hablamos de películas de 1986 1987 respectivamente. Salta, con Central do Brasil, que gana 55 premios internacionales y fue nominada al Oscar. Luego tenemos que también escribe para nuestro cierre de temporada, que fue Abril Despedazado, Detrás del Sol, de 2001, Diarios de Motocicleta, Dark Water, Agua Turbia, del 2005, donde él dirige, y un segmento para Paris Jeté-Amiens, el segmento L'Une du 16e, de 2006, y To Each His Own Cinema, el segmento de A 8.944 kilómetros de Cannes, del 2007. La película previa fue On the Road, en el camino, en la carretera, como prefieran decirle, donde su productor ejecutivo fue Francis Ford Coppola, y basada en el libro del mismo nombre de Jack Kerouac. Y ahora, la película que nos trae, que es Aún estoy aquí, es una de las producciones que termina por presentar una sorpresa en estos premios, porque pasa por el Festival de Venecia, donde gana Mejor Guión, Green Drop Award y el Cygnus Award, y incluso estuvo también nominado al León de Oro, donde gana, por encima de otras actrices, el premio de Mejor Actriz de Drama, que se lo lleva Fernanda Torres, donde da un discurso fenomenal. Pasa también a los premios BAFTA, nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. En los premios Goya también es la ganadora de Mejor Película Iberoamericana. Y ya este fin de semana, estamos hablando de que estamos grabando el 26 de febrero del 2025, este fin de semana tiene una oportunidad frente a 3 categorías en los premios Oscars, que son los premios de la Academia de Cine de Hollywood, que son Mejor Película, María Carlota Bruno y Rodrigo Teixeira, Mejor Película Internacional representando a Brasil, y Mejor Actriz representando a Fernanda Torres, con un papel insuperable, que me parece que ha sido de las mejores revelaciones de este año frente a las experiencias cinematográficas. Por otra parte, en la parte de Letterboxd podemos encontrar que Aún estoy aquí mantiene quizá una de las calificaciones más altas. Estamos hablando de una media de 4.3, donde ha sido bien recibida, ha tenido un favoritismo de todo el público y se ha perfilado como una de las favoritas. Esta película en IMDb tiene un 8.7, o sea, 8.7 de los espectadores, más de 79.000 críticos, o bueno, más de 79.535 calificaciones. Y nosotros pues aquí en el Metascore, 40 críticos, ahorita tiene una media de 84 puntos, que como dice Arnold es muy alto para una película pues del 2024, porque yo quiero destacar algo muy importante. En los cines brasileños su estreno oficial fue el 7 de noviembre de 2024. Se produjo un boicot infectuoso por parte de la extrema derecha brasileña. Posteriormente, al convertirse en un éxito de taquilla y manteniéndose a la cabeza de la taquilla nacional, con más de ingresos de 62 millones de reales y más de 3 millones de espectadores, en diciembre, o sea un mes después de su estreno, el gobierno brasileño permitió a las familias de las víctimas de la era de la dictadura obtener nuevamente certificados de defunción que reconocían los asesinatos patrocinados por el Estado. La película, pues luego de eso, pues ya fue cuando se distribuyó por parte de, pues incluyendo Estados Unidos, por parte de Sony Pictures Releasing. Es importante destacar que esta película, pues venimos aquí a hablar acerca de la dictadura brasileña. Esta familia pues nos va a contar las memorias de cómo fue que se produjo toda esta situación,
como millones de personas que vivieron esto en Brasil, pues aquí vamos a conocer como una pequeña historia de tantas que hubo en esa época. Entonces pues ya para sumergirnos completamente en esta película, pues ya Ley nos va a contar todo el contexto de la película. Bueno, como tal, esta película transcurre desde los años 70 hasta 2021 más o menos. Entonces tenemos varios años de lo que ha sucedido con esta familia. Podríamos decir que más o menos un cuarto de la película estamos conociendo a esta familia, quién es el padre, quién es la madre. Vemos que vemos su estilo de vida, es una familia bien acomodada, de Río de Janeiro, vive cerca a la playa. Están acostumbrados a tener la compañía de sus amigos, tener ciertas fiestas, conocemos la personalidad también de sus hijos. Sabemos que la hija mayor se llama Vero, es la que más tiene, la más activista, podríamos decir, quien está a punto de comenzar la universidad, por ende, y como pues la situación ya está muy peligrosa con la dictadura, deciden enviarla a Inglaterra. Entonces, en esta parte pues vemos cómo ha sido el proceso de que su hija pues parte de Brasil. Sabemos que Rubens es un exdiputado, pero realmente ya no está involucrado en cuestiones políticas al 100%. Realmente es un ingeniero y como una familia normal están haciendo un proyecto de construir una nueva casa. Esta casa también realmente considero que es otro gran personaje, ¿sí? Se vuelve como en algún punto el corazón de la historia. Básicamente esta es la primera parte de la peli. Tenemos los colores, se siente que son muy cálidos. Ajá, exactamente. Todo es muy abierto, las escenas de la playa, es muy familiar, es muy jovial, es muy feliz, ¿no? Este primer parte de película. Hay un elemento narrativo que me gusta mucho, que está muy ligado a Vero, quien está en Londres, y es la película de Super 8. Vemos en varias secuencias como realmente graban mucho y también la fotografía, ¿no? La preservación de la memoria. Ajá, se ve desde el principio. Como un elemento casi tradicional, familiar, ¿no? O sea, algo que hoy en día en las nuevas épocas se ha perdido. Digamos que siempre está constante el tema de separar, organizar por época, así como tener mucho archivo audiovisual, digámoslo así, de esta familia total. Bueno, yo ahí quiero anidar, a hacer un hincapié en esa parte porque sí y no, la juventud, pues las nuevas generaciones sí sigue conservando, sigue teniendo esa percepción de memoria, solo que se ha pasado es al digital y no tenemos es una curaduría frente a esa memoria. Nosotros seguimos grabando, seguimos haciendo ese recaudo de memoria, pero ahora está en las redes, está en TikTok, está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter. Ahí es donde se preserva esa memoria. Ya dependes de nosotros, de esa particularidad que tiene el digital, de que se puede perder y pues no hay una copia como lo tenía el análogo. Esa es la gran ventaja del análogo. Sí. Uno de esos, dos, ya de por sí con estos elementos de que ellos en los 70 tengan una cámara de Super 8 ya nos da una percepción de cuál era el poder económico o el poder social que ellos tenían. Es decir, es una familia que está bien acomodada porque estamos hablando de que es una familia de 5 niños, cinco hijos. Entonces es una familia que se ha labrado, que vive al lado del mar, que tiene esa posibilidad y que pues está muy consciente de esa posibilidad de que se puede dar la ventaja de poder preservar esos recuerdos en video. Y aparte, un dato que tú anotas también es esa narración que se le da a esas imágenes. No es simplemente una imagen, hay una carta, hay un vínculo externo que nos vincula a esa memoria. Que durante esa primera hora, siento que hay dos partes muy cruciales en esa primera hora. La película dura 2 horas, pero la primera media hora nos presenta todo el idílico de qué es esta familia, de cómo es que está constituida y de qué tan bello es esta sociedad y
estos seres que estamos conociendo hasta ahora nos los presentan cada uno de una forma que uno los puede identificar, a pesar de que sean variados, a pesar de que hayan muchos, y uno sabe quién es quién. Pero aquí es cuando empieza a tornarse la película ya su tema central, que es la dictadura. Al padre, básicamente, después de un asado, después de recibir ciertos correos, después de que se siente que el clima político y social está calentándose cada vez más, porque vemos redadas, porque vemos en la vida real y en la televisión cómo es que secuestran embajadores, cómo es que pasan helicópteros, cómo es que hay un contexto muy fuerte, rígido, autoritario. Bélico. No bélico, bélico es otro torno, yo diría revolucionario, porque hay una fuerte manifestación, pero todavía no se ha instaurado una violencia entre que se vea en las calles o que destroce lugares públicos. Si hay una cuestión de, como vemos, resistencia a partir de otras artes, música, se ven discos de Caetano Veloso, que ya aquí Lady nos dirá un poco más de contexto musical, pero sí se presenta muy bien desde todos los aspectos esa idea de revolución, pero que todavía estamos subyugados. Acá yo me quiero detener en una secuencia que siento que marca definitivamente un antes y un después de esta historia, y es una secuencia que comienza con estos esposos jugando, hablando como un momento muy normal. Posteriormente llega la policía militar, dicen que quieren llevarse a Rubens para un interrogatorio. Él, muy respetuoso, irónicamente, él acepta. Primero sube a arreglarse y ahí llega su hija Nalu. Esta parte es muy bonita porque ellos tienen una conversación muy natural de padre e hija, y investigando un poco más, Walter dice que así tal cual fue como Nalu, la hija de verdad, dice que pasó, así tal cual fue su último momento con su padre, lo que lo hace más especial. Al principio tenemos, digamos, es que esta es la fotografía como que hace un papel importante en esta secuencia, porque es todo muy planos estáticos, el sonido ambiente es muy tranquilo, como que se siente. Cuando llegan ya estos policías, ya es como cámara en mano, como que para sentir como esta intimidación de estos señores, el silencio como sepulcral, incómodo, que transmite miedo, incertidumbre, es una ruptura inmediata, es inmediata. El cambio de color en la casa. Sí, el color, todo, porque ellos cierran las cortinas, entonces se siente invasivo, ellos empiezan a abusar de la intimidad, como cogiendo los discos de la casa que mencionas, es todo, eso es algo muy íntimo, ¿no? De un hogar. Las cartas, los libros, Ajá. empiezan como a hacer un registro así súper Exacto, unos exhaustivo, intrusos, digamos. claro, y los niños estaban en la casa, entonces finalmente pues vemos este último plano de Rubens. Tiene esta última mirada con su esposa, ¿no? Que es como un close-up de la cara de ella, y ya nos vamos con él, quien se sube al carro con estos policías. Entonces es un momento muy, como sabemos que acá ya esta es la última vez que lo vemos. Sí, yo ahí quiero agregar algo. Hace poco salió un artículo, una columna de opinión en Variety que habla de si las películas no nos lo advirtieron y puede estar pasando aquí. Este crítico, cinéfilo, persona que es amante del cine, empieza a tener una disección mental de cómo ha sido el proceso de estas visiones que vemos en otros países. Entonces hablamos de que, claro, el malo también es humano, ¿no? El malo también juega fútbol, come, se preocupa, está ahí atento, está como observando, puede esculcar, es una interrupción a la vida cotidiana y rompe ese balance. Pero él también se lo cuestiona en un sentido de siempre se veía lejano, desde una parte de los estadounidenses se veía lejano. Es una cuestión de
Latinoamérica lo une casi que un trauma generacional de la violencia. Y eso se sigue repitiendo. Pareciera que fuera una constante en la historia de la humanidad, porque entonces, si miramos nuestro árbol genealógico, es posible que nuestros abuelos, tatarabuelos, fueron desplazados ya sea por violencia, ya sea porque la tierra no daba más, ya sea porque hay una cuestión de factores ambientales que cambian, y eso también lleva a una cuestión de cómo es que percibimos entonces ese desplazamiento, esa migración. Y acá esta película como que nos recuerda ese trauma de todos o conocemos a alguien que ha pasado por ese proceso. Hay un símil interesante que se hace con The Brutalist, que es algo está pasando, pero entonces nadie quiere hablar, nadie quiere entregar, nadie quiere estar pendiente y nadie quiere mostrar esos horrores. Entonces estamos en un momento, al menos en la película, donde se ve muy crucial esa violencia y ese poder que tiene de por sí lo que sería la dictadura militar. Dentro de toda Latinoamérica siempre había una intervención, y ahora que se siente más palpable para los estadounidenses, ellos están pensando de ya no es tan lejano, ahora puede quizá suceder acá en mi casa. Y a pesar de que han pasado ya, ¿qué? 60 años después de estos eventos, si somos Colombia han pasado una guerra de 80 años, estamos hablando de que todavía puede y sigue siendo una posibilidad de que haya un terror y haya una dictadura. No hay que irse tan lejos, hay solo que ver las noticias. Y acá vemos que nadie se salva, literalmente. Porque tenemos Eliana, que es una niña de 14 años, y también es llevada a la fuerza, prácticamente, para ser interrogada junto con su madre. Sabemos que Eliana pues duró solamente un día, pero su madre sí aproximadamente 2 semanas. No vemos una violencia física netamente en esta parte, pero sí emocional, psicológica, Eso es se siente. psicológico, total. Digamos, esa parte donde ellos, por ejemplo, lo primero que hacen es hacerles como este Photoshop o este montaje, que es como de, ayúdeme a identificar a esta gente, entonces sale Rubens, después, no, ayúdeme, y después vuelven otra vez, dígame quiénes son los que salen aquí. Sale la Sale la hija. hija, sale ella, salen los amigos, sale gente que conocían, a ver si ellos como que, bueno, finalmente cantan la tabla, por decirlo así. Y es duro. A mí me gustaría destacar una escena, bueno, ya más adelante, después de estos 20 y pico de días que ella estuvo ahí adentro de ese lugar, 12, donde como 12, 2 semanas, 12 días más 12 o menos, días. donde estaban todas estas torturas, donde se escuchaban balazos, gritos de gente, muertes, donde se escuchaba absolutamente todo lo más bizarro que uno puede imaginarse. Em, a mí me gusta destacar esa escena donde ella vuelve a la casa. Ella regresa al hogar, ve que sus hijos están bien, ve que todos están descansando, pero hay un plano muy específico que es donde ella se baña. Sí. Ella llega absolutamente destrozada, con sus uñas destrozadas, su cuerpo sucio, llega absolutamente en unas condiciones infrahumanas, diría yo, y ella empieza a bañarse. Ese plano, cuando lo vi en la película en el cine, yo dije como ella quedó con un trauma. Claro. O sea, porque ella empieza a bañarse y para quitarse ese mugre, para quitarse esa sensación, ya se lacera su piel, empieza a rasparse su piel con el estropajo. El olor. Para quitarse el olor, para quitarse, pero digamos que todo eso finalmente es casi psicológico, ella ya está limpia, pero ya sigue y Claro. sigue, o sea, ya Esa sensación de esa sociedad. sensación, ya casi un puro trauma por estrés ahí, postraumático, o sea. Que de por sí es como, es una secuencia pesada, porque vemos de manera cruda cómo es ese ejercicio de subyugación psicológica que se hace, ¿no? Es de cada día que pasa, entonces le van mostrando, ve ahora está su hija, ve ahora está tal profesora, ve ahora está su esposo, ve ahora está usted. Y es todo un juego psicológico para ver si quebrantan a la persona y pues quede con esa sensación, que luego es una paranoia
que se va permeando al punto de que le empieza a coartar libertades a sus hijos solo por el hecho de tener miedo. Aún así, y es algo que Marcelo en la vida real resaltó mucho, y es que ella nunca permitió que sus hijos la vieran llorar. O sea, ella nunca lloró enfrente de sus hijos. Y es algo que, y bueno, por eso siento yo que se destaca la actuación de Fernanda, porque nos transmite esta cosa de madre guerrera, de mi esposo está desaparecido, no sé si está bien, no sé si está vivo, no sé si está muerto, pero tengo a 5 niños dependiendo de mí. Entonces, tengo que luchar por la justicia de mi esposo, pero aún así tengo que velar por la seguridad de mis hijos. Entonces, la fortaleza que tiene esta mujer. Ella intenta ir a este lugar donde los tenían presos. Ella ve su carro, porque ve el carro del esposo. Se lo llevan, nadie le da información de él. El único que le ayuda ahí en ese momento es como el abogado, ¿no? Que es el que le dice Sí. como eso puede ser material probatorio de que él está desaparecido porque cómo va a aparecer el carro de él en una instalación militar, porque sí, y no Y aparece no él. aparece. Entonces ella va y recoge su vehículo y pues recibe uno de los documentos más importantes, que es la salida del vehículo ahí en esa instalación, que ese va a ser el material como probatorio para poder después más adelante luchar por esclarecer qué fue lo que sucedió con Rubens. Sí, ella busca como varios testimonios, y por eso ella sabe de una maestra que también estuvo como en prisión, involucrada en esto. Y hay algo, una frase muy impactante, porque Eunice le dice como, necesito tu ayuda, mi esposo está en peligro. Y la maestra le dice como, es que todo el mundo está en peligro ahorita. Y suena crudo, pero es la realidad. Fue la realidad. Claro, o sea, es que digamos o sea, tú cómo reaccionarías o cómo tú actuarías si de un día para otro el no pensar el, como el común, por decirlo así, el tener unas ideas un poco más alternativas, revolucionarias, diferentes, se vuelve una incomodidad para el gobierno nacional. Sabes que es impresionantemente difícil de asimilar, ¿no? Digamos, por ejemplo, el pensar, digamos, ahorita con lo que decía Arnold, el pensar que a pesar de que estamos en una sociedad democrática, entre comillas, hoy en día, se corre ese riesgo y uno dice como, bueno, ¿hasta qué punto a mí también me podrían llegar a perseguir simplemente por pensar de una manera diferente o más humana, ¿no? Digamos, por decirlo así. Entonces, es bastante conmovedor y difícil de digerir. Yo me acuerdo que cuando estuvimos viendo la película, pues la gente, absolutamente toda la gente en la sala de cine estaba llorando, tenían una sensación como, o sea, esa sala no se sentía jocosa, No, ya se no. sentía triste, se Densa. sentía densa. Eh, me pasó que personalmente la persona que estaba al lado mío, literalmente desde el segundo uno de la película estuvo llorando. O sea, entonces ahí es donde uno dice, qué difícil porque obviamente dentro de esa sala de cine no sabemos lo que ha vivido todo el mundo. Cuántas personas, lo que decía Arnold, están cercanas a una situación de esas. Eh, es difícil y digamos que destaco mucho la actuación de Fernanda Torres, porque ella es una persona que, o sea, digamos, como que eh, siempre se vio como una persona fuerte, como una persona, ya hablando en el papel que hizo, como pues acá, me imagino que esta persona, pues Eunice, eh, siempre se vio como muy centrada, muy fuerte, muy, o sea, lo que decía Ley, que nunca permitía que la gente o que sus hijos la vieran llorando. O sea, sacar adelante una familia de 5 niños, adicional a eso, saber que tiene absolutamente todo en contra. A los banqueros no les permiten No le pueden dar utilizar dinero el dinero. porque todo está, no, pues Ujú. está a nombre de él, y no había ningún documento de función, no Exacto. había nada. Entonces digamos que toda esa sensación de saber que alguien está ahí, pero al mismo tiempo no está, Ujú. es difícil.
Creo que donde más se ve ese impacto de la actriz y eso es cuando pues desafortunadamente muere Pimpao, que el perrito es también clave, Lo matan, pareciera ¿no? que Lo no, pero es atropellan. clave. A él lo Sí. atropellan, pero vemos como ella de cierta manera es como muy resiliente frente a todas las situaciones que les está pasando, y ella como que les da ese valor a los hijos de seguir adelante sin importar lo que está sucediendo. Sabes que es muy difícil. ¿Tú cómo le explicas a un niño de 5 7 8 9 10 14 más o menos, que esas son las edades que tienen todos? ¿Tú cómo le explicas de que tu papá desapareció y que más encima se está instaurando una dictadura en, en su país, y que ni siquiera van a poder salir a la playa que está a 2 metros porque puede que los maten? O sea, es muy duro asimilar. O sea, yo destaco mucho pues en la vida real a Unice porque, o sea, haber sobrevivido a todo eso debió haber sido muy duro, la verdad. Todo en esta otra parte de la peli, pues cambia, como la fotografía, son tonos ya más oscuros, como que da esa sensación de estar atrapado, es más movimiento también en cámara en mano, como para mostrar también esta inestabilidad. Aquí también llega en esta parte como una carta de Vera y nos damos cuenta que ella no allá hace un reclamo porque ella no sabe nada, como que se ha enterado, es como por algunos medios, algunos periódicos, porque desde Brasil se gestionó que pues se notara que desaparecieron a Rubens. También hay una cuestión, y aquí me detengo en la parte musical, porque en esa carta ella hace menciona a Gilberto Gil, algo que 100% pasó porque él vivió parte de su exilio en Inglaterra y en esa carta mencionan más o menos como Bob Marley, y es justamente ahí donde Gilberto hace como cierta exploración de ritmos y hay una cuestión más como el reggae. Como Arnold ya lo mencionó, o sea, hay bandas sonoras de Caetano Veloso, Los Mutantes. Entonces, esta música, y que realmente la música jugó un papel muy importante en la dictadura, pues aquí es más como también un refuerzo de mostrar esta cultura brasileña. Y se siente y está muy, muy bien utilizado, la verdad. Aquí, como hablando un poco de esos referentes que tú dices, claro, hay una cuestión musical que no solo se ve en Brasil, sino que casi toda Latinoamérica la única forma de protesta limpia que se puede hacer sin que lo extraditen, lo maten, lo amenacen, es a través de la música. Entonces empiezan a salir estos músicos en Argentina, en Chile, en diferentes partes que van frente a una letra que no es directa, sino que es una metáfora a partir de la poética, a partir de la lírica, para crear esa resistencia. Y en esa búsqueda también de verdad de esta familia, hay un punto clave que es cómo ella también le empiezan a hacer como esta necesidad de tener esa verdad absoluta, como poder estar con esa calma de qué fue lo que pasó con su esposo, y toma el habeas corpus del caso y empieza a estudiar y empieza a estudiar, y es cuando a pesar de tener una red de contactos enorme, porque hablamos de periodistas, arquitectos, abogados, amigos que la están apoyando, le dan la noticia extraoficial de que su esposo ya no está con nosotros, no está con su familia, no está, está desaparecido, básicamente, y ha sido enterrado donde no se sabe, y eso es quizá una de las verdades más crudas de la dictadura. Personas que fueron lanzadas desde aviones en el mar y desaparecieron. Fosas comunes en playas, en bosques, en veredas, que se toman como bajas rebeldes. Empieza un montón de desapariciones y contextos que nunca se da una paz del cuerpo, porque recordemos que el duelo es un rito que también se hace con un cuerpo, y el cuerpo nos da una presencia de que ya podemos despedirnos de alguien, pero el hecho de que no exista un cuerpo hace que ese proceso de duelo sea mucho más doloroso, porque no sabemos qué estamos enterrando, no sabemos dónde está enterrando, y no podemos darle un rito, ya sea desde la religión o desde el contexto social,
y político como lo es una carta de defunción, un acta de defunción. Y eso acarrea muchos problemas para esta familia porque entonces, ¿quién era el que daba más la potestad de dinero? El padre. Por lo tanto, las cuentas bancarias se congelan. Por lo tanto, ya hay una necesidad de empezar a vender, de empezar a regalar, de empezar a donar. Y es una constante lucha, casi que psicológica del personaje, por mantener esta familia unida, a pesar de que se está desmoronando su realidad tal cual como la conoce. Sí, es duro entender que literalmente durante todo este contexto tiraban, tiraban los cuerpos desde un helicóptero al mar para que no tuvieran ningún tipo de pruebas. O sea, esta película no tiene la necesidad de ser bizarra, de ser explícita, de ser de pronto, digamos, por ejemplo, ya lo hemos visto en otras películas, como Tropa de Élite, ya hemos visto otras películas donde muestran, como en Ciudad de Dios, donde muestran la violencia, donde se muestra de manera casi cruda, real, ahí en el momento, cómo era esa violencia y cómo ha sido la violencia casi sistematizada que hay en Brasil, pero ni netamente yo digo que a través del montaje, a través del sonido, a través de la fotografía, y destacando nuevamente la actuación de Fernanda Torres, no hay necesidad de ver eso tan crudo para saber que fue supremamente bizarra esta situación. O sea, en serio es impactante, o sea, lo que sucedió. Y la forma en que afecta a una familia. Hay una escena, pues personalmente me impactó un poco, porque ellos tenían ya esos proyectos de construir una nueva casa y ellos ya estaban como haciendo las delimitaciones y demás. Los planos, todo, Ajá, sí. cuando ellas ya pues le dan la triste noticia de que definitivamente su esposo ya no va a volver, ella, pues en una tristeza también y desespero, ella empieza a quitar pues ya como las bases que estaban formando. Entonces, y no es solo como una casa, o sea, es un sueño, ¿no? Es un sueño de una familia que queda destruido, literalmente. Como lo mencionas, ella empieza a, o sea, ya se da, tiene el golpe con esta realidad de, bueno, ya no va a volver, no sé dónde está, pero no va a volver. Y tengo que vender esto, tengo que hacer esto, tengo que ponerme a trabajar. Como que ya esa vida tan acomodada también cambia. Total, Ellos sí. tenían a su empleada, por Ujú. ejemplo, la tuvieron que despedir porque no le podían seguir pagando. Entonces ya también es otra vida, pues de una manera afectada, ¿no? Empiezan a sufrir muchos cambios. Y el cambio mayor es cuando pues Eunice le da la noticia a sus hijos de que se van a mudar a Sao Paulo, ¿no? Ujú. Esa casa tan añorada, pues esa casa, que este lugar, que una casa en sí resguarda todas las memorias de una familia, y ya queda nada. Total. ¿Qué tan difícil? ¿Tú cómo le dices a tus hijos, nos vamos mañana y punto? ¿Por qué? No, pues porque hay que irnos. Eh, de cierta manera, esa escena Ujú. increíble, están hablando sobre los periódicos, sobre toda la desaparición, que qué pasó con Rubens, qué pasó, bla, bla, bla. Y entonces el fotógrafo del periódico les dice, no, pero no pueden salir felices. O sea, como es que es, hágame por favor como una así, como más, como, Tristes, más métale más triste. depresión al asunto. Y es como ver que ella todo el tiempo es como, no, nos quieren ver tristes. Eso es lo que quiere la dictadura, nos quieren ver tristes, deprimidos, subyugados, nos quieren ver devastados. Entonces, ¿qué le vamos a dar a ellos? Lo contrario. Les vamos a dar sonrisas, les vamos a dar alegría, les vamos a dar felicidad. Y es increíble saber cómo una mujer como Eunice, pues literalmente de cierta manera combatió todo este sistema de una manera muy alegre, muy... O sea, ella por dentro estaba absolutamente destrozada. Claro. ¿Tú cómo le...? O sea, es que ni siquiera... Nunca fue capaz de decirle a sus hijos que Rubén se había fallecido Ujú. para poderles dar una crianza, darles una vida un poco más digna, más tranquila a los niños, no producirles traumas.
pero ella se tuvo que comer absolutamente todo eso, todo ese odio, toda esa tristeza, todo ese dolor, toda esa pérdida, todo ese duelo, se lo comió internamente, sola, sin poder dormir durante noches y, o sea, es bizarro, es macabro de verdad pensar esto. Yo creo que ahí empieza como una de las muestras que es como hay un proceso de no solo resiliencia entre ella frente a toda la situación que le ha pasado, sino también de cooperación entre la familia. Cada quien entonces empieza a verse como parte de un equipo, como parte de un todo, y eso se demuestra en los quehaceres, se demuestra en esa parte de ayudar a mamá, de estar de acuerdo con las decisiones a pesar de que sean muy abruptas. Y que eso conlleva también a que se sobreentienda que a pesar de esos choques es lo necesario para que todos estemos cómodos, para que podamos salir adelante, porque es que ya no tenemos a alguien que nos esté dando un ingreso monetario fijo. Estamos hablando de que ya empezamos a eh, distorsionar el espacio. La casa de por sí es otro escenario importante en la peli porque es un lugar donde se conservan las memorias también. Es un lugar donde todos ellos crecieron, donde vieron a Pimpao, donde vieron a su padre, donde vieron a miles de amigos, donde vieron fiestas, donde vieron celebraciones. Y eso también permea la casa al punto de que me parece una escena muy bien ejecutada, que es como empezar a dejar la casa vacía. Y son esos muros, son los únicos testigos que quedan en pie, que dan fe de lo que acaba de pasar. Son esas memorias, esas fotografías, esos videos que se empiezan a relacionar. Son los amigos que se quedaron en casa, que se quedaron atrás. Es la playa, es el sol, es esos detalles como un detalle tan pequeño que se me hizo un juego hermoso de cómo es esa relación entre padre e hija y madre e hija, que es incluso ocultar un diente en la arena. Me parece escenas preciosas que complementan muy bien esa nostalgia y ese quehacer de tenemos que seguir adelante, a pesar de que todo el mundo pretende que nos quedemos detenidos en el tiempo, y hay una resiliencia en seguir esa lucha de ahí en adelante. Yo creo que para ir cerrando comentarios, la película para mí en su trayecto final es casi que un statement, una conjetura de aquí estamos, y aquí sobrevivimos, y aquí eh, mantenemos una firmeza frente a una posición, frente a un crimen de lesa humanidad que comete un gobierno, que comete una persona, que comete una autoridad que en teoría debería de protegernos, debería salvaguardarnos y debería de ser un proceso más que todo de instaurar seguridad, de instaurar paz y no que maltraten a sus propios ciudadanos. Una de las frases que quizá más me queda resonando es: ¿en qué momento tú sabías que no iba a volver? Entre los hijos era un momento de catarsis, de por fin darse cuenta de que esa casa, esos recuerdos, ese padre ya no va a volver, ya todo se queda atrás y se va más allá de lo eh, cotidiano, de lo normal, y tenemos que rearmar nuestra vida desde cero hasta que por fin tengamos una catarsis en el hecho de darnos un papel que dictamine si su esposo falleció y fue culpa de la dictadura. Hablamos de que pasan 25 años después de los eventos, 25 años de lucha donde tenemos que encontrar una paz después de tanta lucha. Pasa y sigue pasando lastimosamente en procesos actuales. Yo creo que ya para pasarle la voz a ustedes, para mí el cine es político, sea que lo esté pensando o sea que no, sea que fuere su punto crucial o sea que no, pero el cine de por sí en este momento es político de una u otra manera, porque no se puede sacar una película de su contexto y tampoco se puede olvidar este tipo de memorias, este tipo de documentos que se pueden compartir, que son para todo el mundo y que relatan momentos de dolor, de felicidad, que son universales, y es que uno puede compaginar con esa felicidad y ese dolor por igual.
después de, bueno, en estos 25 años sabemos que, claro, como lo dijiste, la vida continúa, ¿no? Entonces Eunice, ella se graduó a los casi 50 años de Derecho. Eh, y siguió trabajando, siguió luchando por su esposo, por sus hijos. Por eso está este gran momento que realmente sí tiene un gran valor y es cuando le entregan el certificado de función, porque están haciendo un reconocimiento de, y actualmente el certificado está como pues responsables al Estado de que ellos lo mataron, lo cual es, obviamente no le devolverá la vida, pero es el hecho de tener el reconocimiento es mucho. Es un gran logro saber de que, a pesar de que a esas personas no se le imputaron cargos, a pesar de que muchas personas que infundieron todo este terror dictatorial siguen libres o seguían libres, porque muchos de ellos ya me imagino que por la edad habrán fallecido, o inclusive como estábamos viendo en otros documentos, hay gente que todavía tiene pensiones de, de esos generales, de esos eh, policías, de esa gente que literalmente fueron los que infundieron el terror en Brasil en los años 70 hasta los casi 90. Entonces, pues sí, claro, eso es un logro impresionante, el saber de que sin violencia pudieron lograr eh, doblegar esta posición política Sí, y y mira que pudieron lograr que ellos reconocieran, a pesar de que nadie recibió un castigo o no se recibió justicia por esa muerte, pero al menos se reconoció, sí, y no solamente en el caso de Rubén Paiva, sino en el caso de miles de de personas algunos. que hoy en día, gracias a la Comisión de la Verdad también, se les dio ese reconocimiento y se les dio esa respuesta que estaban esperando en cada familia brasilera que sufrió. Agregar ahí, antes de que se me olvide, hay una frase, creo que la dicen en la película, que es, ¿considera usted que entonces el gobierno actual debería de seguir adelante y no revisar lo de la dictadura? Es que se queda ahí y ella dice algo como no, es el momento justo para ponernos a revisar y aclarar qué carajos fue lo que pasó y por qué fue que pasó y se permitió esos crímenes atroces. Y creo que eso es un statement muy puntual de la película. Como quien dice, esta lucha no acaba, nada. Y además de este logro jurídico, entre comillas, es muy bonito como después de estos 25 años ellos siguen viendo fotografías, recordando a su padre, o sea, es como esta cosa que nunca se cerró realmente. Y también hay un, bueno, ahora ya que hablamos de la fotografía hace un rato, cómo va evolucionando, ¿no? Como vemos también cómo estas memorias se pueden ir resguardando en otros formatos, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Adicional a eso, en esa parte final, hay una parte que es muy, muy importante destacar, es la conversación que tienen los dos hermanos, Marcelo y Vera, creo que es, no, Ninda, que ellos dos están hablando mientras toman algo y le dice, Whisky. ¿tú cuándo entendiste que papá pues, se había muerto, había fallecido? Y la otra le dice, ¿cómo no? Yo me di cuenta en tal momento. Y que Marcelo le dice, no, yo me di cuenta cuando literalmente a él prácticamente se lo llevaron. Entonces es difícil, es una locura saber cómo, sí, o sea, cómo lucharon y como familia se unieron para poder salir adelante y a pesar de sus problemas, eh, mantenerse unidos, que es lo más importante en estas épocas. Uh-huh. Eh, es importante aclarar que pues más adelante de la película vemos que pues desafortunadamente la matriarca de acá, de este lugar, Eunice, pues sufre de Alzheimer, ¿no? Alzheimer. Entonces vemos que se empieza a ver cómo más o menos se está degradando un poquito su mente, cómo se está degradando un poquito sus recuerdos, cómo de pronto ella ya no se acuerda, ¿sí? O sea, como de pronto como no puede literal contar
los billetes, sí, o sea, entonces Sí, es difícil. hago una corrección. Al comienzo dije que esta peli era de un lapso como de los 70, realmente es hasta 2014 más o menos. Que ya la etapa final vemos a Unice interpretada por Fernanda Montenegro. Eh, Vemos pues ya el desarrollo de la familia, ¿no? Los hijos están casados, allá hay nietos, pues ya eso pasó, ¿no? Pasó Pasó el el tiempo, tiempo, sí, pasó el pero tiempo. se mantienen unidos, que es lo Sí, ajá. importante. Y siempre al final, de hecho, que van a tomar otra fotografía y dicen como, bueno, sonrían, ¿no? Entonces ante todo este dolor por el que pasa esta familia, pues nunca dejaron de sonreír, ¿no? Correcto. Y yo sí quisiera ahí anotar algo más, es, a pesar de que ella tiene Alzheimer, es curioso que ella vuelve en sí es cuando empiezan a hablar desde ese momento, que la rosa, la trauma, la marca, que es la dictadura, y es cuando ve ese reflejo de su esposo otra vez en pantalla, que ella como que vuelve en sí un momento y ella dice, "Ah", como que es cierto, esto era lo que me tenía como atada, como vinculada. Y lo que les decía, hay una cuestión ya de memoria que se avanza ya hacia los hijos, hacia los nietos, hacia el celular, que se guarda de una forma, ya no es en Super 8, ya es en digital. Bueno, creo que ver la película por primera vez para mí fue un poco difícil, realmente. Creo que es una película imposible que a uno no le llegue. Sí, que Y no le mueva ahorita, fibras. Sí. ajá, ahorita que estamos volviendo a hablar, pues como que volvemos a recordar partes de la peli y de la historia y sigue siendo complicado incluso hablar de ella. Em, Realmente las películas de este tipo que hablan de la dictadura, de desapariciones, ya sea en Brasil o en varios países de Latinoamérica, esta no es la primera y no va a ser la última, definitivamente, pero siento que en esta se destaca porque es una cuestión de familia, ¿sí? Porque de algo nos vamos a sentir identificados, de ese padre amoroso, de esa madre guerrera, también de esa complicidad de los hermanos. Es muy difícil no identificarse con eso y siento que por eso puede llegar a destacarse mucho. Además, claramente, de las actuaciones muy bien logradas de estos personajes. La cuestión de la memoria, ¿no? La fotografía, están los vinilos, está Super 8, todo muy ligado a la cultura brasileña, la música, cada mención, no sé, cultural, es muy bien lograda. Y quiero concluir con algo que dice el director, y es que las películas son un instrumento en contra del olvido y que él cree en un cine como reconstructor de la memoria y siento que es algo que logra con Aún estoy aquí. Eh, él, él- Él busca por medio de esta película asegurarse de que nadie olvide, de que no haya un olvido tanto político como en la parte pues que esto afectó a muchas familias y que de alguna manera esta tuvo un reconocimiento. Esta historia es una de muchas y esta entre comillas tuvo un cierre por un reconocimiento legal, pero hay muchas que todavía no lo tienen. Entonces esta es una película para saber de la historia, saber lo que pasó y que este tipo de situaciones y una afectación de este tipo no vuelva a suceder. Así que mi puntuación es un 4,8 de 5. Yo por mi parte creo que es una película, a ver, es que no hay películas, ninguna película es necesaria porque no son productos de la canasta familiar. Una película es un punto de vista que no sabíamos que quizá necesitábamos o era pertinente o era crucial para un momento, para una época, pero son reflejos, son miradas, son espejos de una época. Así como esas memorias, así como esas fotografías al final de los créditos, así como esa recopilación de ideas, de momentos, de
procesos, de luchas, de felicidad, de tristeza, de un montón de amalgamas. Todo lo que constituye un ser humano se puede lograr en 2 horas, 1 minuto, 30 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Y acá creo que hay un espíritu de lucha, de persistencia, de resiliencia, pero más importante, de construcción y recordación de procesos que no pueden volver a ocurrir. Nuevamente, cuando uno hace una película relacionada a estos temas, uno no puede decir, ¿es otra más? ¿Otra vez otra de estas? No, uno tiene que tener la capacidad de proponer y también de ver y visualizar esas propuestas desde un punto de vista, pero ¿cómo es que lo voy a contar? ¿Cómo es que se va a realizar? Y en este proceso que realiza magníficamente Walter Salas, creo que es ese underdog que se cruzan en las premiaciones y que es necesario que tenga esa, así no sea la que gane mejor película o mejor película internacional o mejor actriz, ya es un punto a favor de que se le esté dando una visualización solo por unos premios, que ya se le esté dando visualización a estas historias que siguen resonando a pesar de que hablemos otro idioma o el portugués, a pesar de que los tengamos de vecinos pero a miles y miles de kilómetros. Sigue habiendo un espejo donde uno puede reflejarse en la pantalla. Ya no son nuevamente problemas que puede decir, eso es allá. Son problemas que como latinoamericanos nos choca, nos toca y sobre todo nos deja reflexionando. Para mí esta es un 5, me parece una película brutal, me parece que hace parte de un canvas que los Oscars seleccionan de multitud de temas, a excepción de Emilia Pérez, que es el infortunio ahí, pero que definitivamente esta es una de las mejores películas que de por sí ya, siendo de febrero, va a estar en el top 20, top 15, quizá top 10, quizá top 5, porque es una película hecha con maestría y que se nota eso que busca tanto el cine, que es la sinceridad. Esta película de verdad sí es para pensar. Me gustaría ya destacar por última cosas que los créditos de la película es un mapeo de la casa vacía, y eso junto con las fotografías del que fue el Rubens Paiva, pues como oficial original, el que sí fue, pues deja una sensación bastante triste, más no desalentadora, más no desesperanzadora. Siento que esta película, a pesar de que sea un drama pues político, la película a ti todo el tiempo te dice eso, como si se puede salir de esto, es duro, pero sí se puede, ¿sí? O sea, y no, nada, o sea, yo a esta película le quiero también dar un 4.8. Siento que la película definitivamente está muy, muy bien lograda. Ya hablando en términos técnicos, lo que es fotografía, sonido, arte, dirección, fotografía, bueno, dirección de actores, casting, todos estuvo verdaderamente muy bien lograda, y destaco mucho el hecho de que pues sea en una época muy, o sea, es una época, estamos viviendo tiempos muy extraños, y es muy curioso que llegue en un timing demasiado como preciso, diría yo, esta película. Entonces sí, pues nada, pues ya para darle conclusión a esta obra, desde aquí es Cine Efervescente le damos un promedio de una calificación de 4.9 a la película de Aún estoy aquí, I'm Still Here. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, y esperamos que este episodio sea de agrado y pues también para reflexionar los tiempos que se están viniendo últimamente. Si quieren hablar con nosotros, si quieren saber más de nuestros proyectos, si quieren saber más de cada uno en específico, todas nuestras redes aparecemos como @cineefervescente, y específicamente Arnold aparece como Crazy Movie Joker.
Lady aparece como Ladi.lugar y yo aparezco como Wilson Rosso. No siendo más, por aquí nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo de película. Nos vemos con más cine brasileño. Adeus. Chao, chao. Y esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Síguenos en nuestras redes, te estaremos esperando con un martini en la mano, aquí en Cine Efervescente.